En el vídeo de hoy vamos a hablar de calzado. En concreto vamos a analizar las Head Sprint Pro 3.5. Le ponen clay porque están destinadas para tierra, pero sí que es cierto que es una zapatilla que se adapta perfectamente a nuestro deporte, así que quédate hasta el final que voy a contarte qué tal funciona. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más al área de review. Como sabéis, el calzado es un aspecto importante, le damos mucha importancia a la pala, pero también el calzado es muy interesante tanto para jugar con seguridad como para sacar el máximo partido. Y hoy la zapatilla que tenemos por delante es una zapatilla que nos presenta Head y que, bueno, habréis visto que varios jugadores las han estado utilizando. No sé si alguno de vosotros las ha usado, pero en cualquier caso ya sabéis, yo trato de aportaros cuáles han sido mis impresiones, pero si las has probado, déjame aquí debajo en comentarios qué tal te ha parecido, tu experiencia, etcétera, porque esto ayuda a que la comunidad también pueda ir viendo cómo funciona cada material que probamos. Yo he estado probando estas zapatillas en pista, tanto jugando como trabajando, entrenando a los chicos, y ya puedo daros algunas de mis sensaciones. Voy a intentar aportaros lo primero, cuál es la tecnología o cuáles son los detalles a nivel técnico que nos presenta este producto, y luego también cuáles son vuestras sensaciones. Creo que son importantes, saber la talla, el peso, cómo es la horma, si es para pie ancho o para pie más estrecho, qué tal transpiran, cómo se sienten realmente de transpiración cuando las estáis usando, y también el confort, ¿no? Cuál es esa relación entre la dureza o la protección y el carácter cuando lo usamos, para saber si se notan cómodas o no durante el día. Voy a empezar desde abajo hacia arriba, y creo que una de las cosas más importantes que miramos en las zapatillas es la suela. Vemos que es una suela de espiga, es denominada clay porque está pensada para jugar en tierra batida. La realidad es que es una suela que tiene mucho poder de adherencia, o sea, realmente vais a notar que para jugar en pistas con arena engancha perfectamente, así que en ese sentido yo creo que es, debido a la capacidad de tracción que tiene, perfecta para jugar en arena. Cuando la utilicéis en pistas, sin arena, la pista de césped rizado, que utilizamos más en competiciones de World Padel Tour, por supuesto la podéis usar, pero vais a notar que cuando están nuevas traccionan bastante, así que en ese sentido, pues o bien las podéis dejar, cuando ya tienen un poquito más de uso, podéis dejaros un par de zapatillas para jugar en ese tipo de pistas, o si no, simplemente que sepáis que vais a notar que, pues en los cambios de dirección la zapatilla agarra más, simplemente porque tiene, la verdad, bastante potencia. Perfecta, eso sí, en mi opinión, para poder jugar en pistas de tierra, un poco la pista más común que os vais a encontrar en los clubes. Según ascendemos, lo primero que nos encontramos pues son bastantes refuerzos. Fijaos que la zona de la puntera, la zona interior, están reforzada con termosellados. Aquellos que rozáis, porque esto es algo normal en algunos casos cuando intentamos llegar a alguna pelota, pues os va a proteger y va a hacer que la zapatilla dure más, al menos en lo que se refiere a la resistencia a la abrasión. Luego es verdad que a veces estos termosellados, no en este caso porque a mí la verdad que no he tenido ningún problema, pero es verdad que en ocasiones pueden llegar a despegarse. Pero como os digo, dejadme aquí debajo en comentarios si habéis tenido alguna experiencia al respecto. En principio a mí me parece que la calidad es muy buena y que no tiene pinta de que vayan a sufrir ese tipo de roturas. En la parte de atrás encontramos, lo primero, un drop muy bajito. El drop es la diferencia entre la puntera y el talón, y fijaos que esta zapatilla es bastante plana, así que pues en ese sentido, para todos aquellos que estáis buscando este tipo de zapatilla, creo que os va a encajar. Se siente bastante cómoda en cuanto a amortiguación. Esto es algo que, en cuanto a la sensación, ¿no? Cuando me las puse por primera vez, pues lógicamente se notan que están un poquito más rígidas, pero rápidamente he notado que son bastante confortables, y como os decía, es una de las zapatillas, yo creo que estaría dentro del top 5 de zapatillas que he probado este año en cuanto a confort. En la zona del talón encontramos un refuerzo. Este refuerzo está construido en poliuretano, y pues para todos aquellos que tenéis mayor problema a la hora o de esguinces o simplemente por el peso, esto os va a dar esa sensación, un poco una sensación de seguridad cuando hacemos desplazamientos laterales o cambio de dirección, que es lo más normal en nuestro deporte. Según ascendemos y ya yendo un poco a la zona interior, encontramos dos cosas. Lo primero es el calcetín, que ayudará a que el pie quede bien sujeto. Vemos además que los cordones en la zona media tienen un refuerzo para que la presión sobre el pie no venga solamente de
los agujeros, yo les llamo agujeros, no soy experto en calzado, pero bueno, para que no venga directamente de los agujeros, es como que se reparte más la tensión y la presión con la que la zapatilla agarra vuestro pie. Y luego algo que me ha llamado la atención es que tiene una etiqueta, que se la puedes quitar o no, debajo de la plantilla, o sea que tenéis que quitar la plantilla y veréis esta etiqueta que estáis viendo ahora, que lo que hace es que deja que pase, como que transpire más la zapatilla, el calzado o menos, así que en invierno pues puedes dejársela porque va a hacer que entre menos aire, y en verano, que ha sido el caso, ahora estamos en primavera, ¿no? Pero sí que es verdad que ya empezamos a tener altas temperaturas, yo se lo he quitado y esto hace que evacúe mucho mejor el calor y la humedad, así que un puntito a favor, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de utilizarlo verano o invierno, pero creo que es un punto a favor para mejorar la transpiración de la zapatilla. En cuanto a las sensaciones, que creo que es algo interesante para vosotros, fijaos, yo utilizo 43, 43 y medio en función de la marca de calzado. En este caso voy con una 44 y de largo noto que me queda un poquito, o sea que no está perfectamente justa, pero sí que considero que, esto opinión personal, considero que la horma es estrecha, porque noto que realmente el pie va justo en la parte final, pero sí que es verdad que el largo todavía me queda. Así que, en mi opinión, yo se la recomendaría a jugadores que tengan un pie estrecho, ¿vale? Que estén buscando una zapatilla ligera. Este es el peso que daba, como os digo, mi 44 en báscula, que se sienten ligeras, son francamente cómodas, como os decía, están entre las más cómodas que he probado en esta temporada, y sobre todo que estén buscando mucho agarre a la hora de jugar. En caso contrario, en este caso Head nos ofrece otro tipo de espiga, más ancha, con menos profundidad, que va a hacer que podáis jugar pues en estas moquetas de pelo rizado que, bueno, pues que resbalan menos y por lo tanto no necesitas tanta capacidad de adherencia. En cualquier caso, como ya os he dicho durante el vídeo, dejadme aquí debajo cuáles han sido vuestras impresiones, todos aquellos que las hayáis probado, que nos ayuda mucho a toda la comunidad, y nos veremos en el próximo vídeo.